en Efesios 2:1. Si lo tienen pueden decir amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, en su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con todos nosotros en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Quiero hablar por algunos minutos con ustedes con el tema conciencia de la realidad espiritual. Hoy es una de esas ocasiones cuando uno recibe instrucción muy especial y específica por motivos que solo el Señor conoce. Y uno como instrumento sabe que solo está llamado a obedecer la instrucción. Para esta noche yo había invitado a un pastor amigo para predicarles, porque hace un tiempo estoy tratando de ser prudente en la forma que asumo el trabajo en la obra, e invito constantemente pastores amigos que sé que Dios puede usar para bendecir sus vidas. Y tuve que avisarle de emergencia para cambiarle la fecha, porque el Espíritu Santo me inquietaba en la dirección de lo que debía hacer y no podía dejárselo a otra persona. De ahí que el tema de esta predicación, conciencia de la realidad espiritual, fue algo que el Espíritu Santo ministró a mi espíritu en el día de hoy. Y tengo que partir del entendimiento de que conciencia es el conocimiento inmediato que el sujeto tiene de sí mismo, de sus actos y reflexiones. Pero también se entiende por conciencia, uno es consciente de algo o consciente de que está haciendo algo, y se refiere específicamente a la capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí mismo y de juzgar sobre esa visión y reconocimiento. En algunas ocasiones decimos, yo soy consciente de que me equivoqué. Es decir, yo reconozco que en esa situación me equivoqué. Yo soy consciente de que tú tienes la razón, o yo soy consciente de lo que pasó verdaderamente ahí. Tengo conocimiento, tengo muy claro lo que pasó en esa circunstancia. Cuando hablamos de conciencia estamos partiendo de ese significado. Por eso, nuestro tema, conciencia de la realidad espiritual, consiste en un llamado a la atención a todos los que nos pueden escuchar para determinar si realmente saben lo que implica estar en la condición espiritual que están. Si realmente son conscientes de cuál es mi estado espiritual. Si yo le preguntara a todo este público que está reunido aquí, ¿cuántos están convencidos y seguros de que se van para el cielo si Cristo viene ahora? Muchos, por acompañarme y por hacerme el coro, dirían amén.
Pero es posible que dentro de todos los que dicen eso hay muchos que son conscientes y dicen, en la condición que yo estoy, no estoy muy seguro de eso. Porque es consciente de una situación que le afecta. Por eso creo, y es lo que el Espíritu ha puesto en mi corazón, que nosotros debemos ser conscientes de nuestra realidad espiritual. Porque ignorar la realidad espiritual en la que estamos nos puede llevar a un estado de autoengaño. Nos puede llevar a tener una expectativa divorciada de la realidad. Nos puede llevar a estar perdiendo el tiempo cuando deberíamos estar aprovechándolo. Nos podría llevar a estar descuidados frente a el peligro que corremos cuando debíamos estar haciendo los preparativos, los arreglos, tomando las medidas para corregir las cosas que no están bien. Por eso tengo la fe de que hoy el Espíritu Santo ayude a muchos a salir de la ignorancia espiritual que los lleva a sufrir los engaños del diablo y evitar que terminen en la muerte y la perdición eterna. Porque al final el mensaje de parte de Dios lo que quiere evitarnos problemas a nosotros. Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que a nadie le pase cosa mala. Pero nosotros muchas veces actuamos inconscientemente y actuamos desconectados de la realidad espiritual que tenemos. ¿Quién nos aterriza en cuanto a nuestra realidad espiritual? El Espíritu Santo y la palabra de Dios. ¿Quién nos pone en nuestro sitio, como dicen algunos? El Espíritu Santo y la palabra. Por eso hay gente que a veces no quieren ni orar ni leer la Biblia, porque desde que oran y leen la Biblia es dándole golpe. Dice, por favor, llévame al suave. ¿Pero y por qué? Porque hay un problema, porque la palabra y la obra del Espíritu Santo nos aterrizan. El apóstol Pablo es posiblemente el escritor bíblico que hace más referencia a la realidad del mundo espiritual. Y en muchas de sus cartas hace referencia al tema de la realidad espiritual, a la lucha espiritual, a lo que se mueve en el mundo espiritual. Sin embargo, en la carta a los Efesios, yo creo que es la carta donde hace revelaciones más poderosas sobre este tema de la realidad espiritual. Y son revelaciones que nosotros debemos valorarla y asimilarla. Y es parte de lo que pretendemos en esta oportunidad. Los versos que leímos del capítulo 2, versos 1 al 7, que hemos tomado de referencia en esta hora, dicen tres cosas fundamentales que yo se las resumo de la siguiente manera. Número 1, el apóstol está diciendo, antes de conocer a Cristo, estuvimos muertos en nuestros delitos y pecados. Él está diciendo, espiritualmente hablando, estábamos lejos e ignorantes de Dios rumbo a la condenación eterna. Y eso es lo primero que reconoce y lo plantea muy claramente. Segundo, él dice, el mundo está dominado por el príncipe de la potestad del aire, usando una expresión muy del tiempo para referirse al diablo. Y dice aún más, la gente del mundo sigue esa corriente porque está dominada por esa entidad espiritual. Sigue la corriente de quien domina en ese mundo, el príncipe de la potestad del aire. ¿Y por qué habla con esa propiedad? Porque él mismo admite, de ahí vengo yo. Y yo conozco eso.
Yo viví la experiencia, de ahí vengo. Y lo tercero que dicen esos versos que leímos es que la gente del mundo se caracteriza porque vive en los deseos de su carne, de los pensamientos conforme a esos deseos, y son por naturaleza hijos de la ira, que es lo más común. El día pasado, creo que era en Santo Domingo que yo estaba, y me tocó estar detrás. Alguien estaba en un vehículo, le dio deseo de detenerse, porque los choferes aquí son así, se detienen en medio de la calle, y el que venía detrás parece que lo pincharon. Y vino y se le fue delante y lo bloqueó y se le paró atrás. Y salió y se puso así como... Dije yo, aquí va a haber sangre. Y yo sin poder moverme porque están los dos delante de mí. Y el otro empieza a vocearle de una vez. Hijo de qué sé yo quién, qué sé yo cuánto. Y yo me quedo mirando y digo, pero Dios mío, ¿y por qué tiene que pelear? Lo único es, esquívalo y vete. Ah, no, pero ellos querían pelear. Ellos querían matarse como dos perros. Y se miraban como que tenían toda la vida odiándose. Como que uno le había matado a la familia al otro. Estaban ahí como dos. ¿Usted ha visto los perros que se están amenazando? Yo decía, pero Dios mío, ¿qué fue lo que le hizo? Y yo estoy ahí, yo no me puedo ir y estoy mirando para atrás. Entonces tengo vehículo atrás. Digo, ahora sí, ahora voy a ser testigo de un asesinato y no puedo evitarlo. Pero la gente anda así. La gente está como que quiere matarse con el otro. Hijos de la ira. Esa es la expresión que le pega a todo eso. Hijos de la ira. Eso es obra del diablo. El apóstol está en un acto de reflexión, reconociendo una realidad y haciendo conciencia de lo que, número uno, él era antes de conocer a Cristo. Su realidad, ¿cuál era antes de conocer a Cristo? Y es consciente de esa realidad después que está en Cristo. Y yo sé que mucha gente, si lo entiende, si lo lee detenidamente, va a entenderlo porque han vivido la misma experiencia. Cuando te conviertes te das cuenta lo mal que tú estabas. Cuando te conviertes te das cuenta las cosas tan torpes que tú cometías, los errores infantiles que cometías por causa de la manipulación del diablo. Mucha gente me ha testificado y me dice, pastor, yo no sé cómo mi familia no se me destruyó, porque parece que yo trabajaba para destruirla. Ahora que vine a Cristo fue que caí en conciencia y entendí que yo no era más que una marioneta del diablo en todo lo que estaba pasando en mi casa. No sé cómo viví tantos años de esa manera, algunos me dicen. Ahora, cuando están metidos en esa dinámica de vida, no entienden lo que están pasando. Ellos sienten que están en lo correcto. La gente siente que está bien, que lo que está es haciendo lo que todo el mundo hace. Cuando viene a Cristo es que dice, wow, pero yo era una cosa terrible, pero ¿y cómo me soportaron? ¿Cómo me aguantaron? Pero estoy vivo de misericordia porque yo era un ser despreciable. ¿Habrá alguien aquí que entiende lo que yo estoy diciendo? Pablo está diciendo en un acto de reflexión, haciendo conciencia de lo que él era antes de conocer a Cristo, pero lo entendió solamente después de la entrada de Cristo en su vida. En segundo lugar, en su reflexión, él también revela la razón que lleva a la gente a vivir de la manera tan autodestructiva como la gente vive. No deja dudas. Dice, ese comportamiento errático de la gente los lleva a su propia destrucción, pero eso describe la realidad espiritual de la gente.
la realidad sin Dios. La realidad sin Dios. Y no deja dudas a ese respecto. Cuando él le habla a los efesios, le está hablando a un pueblo, a una ciudad con características muy especiales. Si usted lo busca hasta en cualquier enciclopedia o diccionario de eso, va a encontrar la ciudad de Éfeso. Fue una ciudad muy vieja. Se tiene noticias de que los griegos llegaron a Éfeso 1100 años antes de Cristo. Oiga bien, 1100 años antes de Cristo. Eso pertenece a lo que hoy es Turquía. Y desde esa época, esa ciudad se caracterizó por esa tendencia a las prácticas idolátricas y a todo tipo de culto a deidades y a cosas raras. Era la ciudad de la diosa Diana o Artemis, diosa de la fertilidad. Le decían Artemis. Ahora se me olvidó el término que quería decir en griego, la mujer de muchos bustos. La figura de esa diosa es muchos bustos, muchos senos, múltiples senos, porque ella prodigaba fertilidad. Estaba el templo de esa diosa que era o es, se desbarató y se ha reconstruido. Una de las maravillas del mundo, creo que la 7ª maravilla del mundo, tenía capacidad en el primer siglo para 25,000 personas. Oiga qué templo ese, qué mega iglesia. Pero en esa sociedad había de todo. Por ejemplo, si usted revisa el libro de los Hechos, va a encontrar que Pablo, cuando llegó a Éfeso, comenzó a enseñar en la sinagoga, tuvo un choque con los judíos de la sinagoga que lo llevó a mudarse a la casa de un tal tirano y allí enseñó por 2 años. Capítulo 18 del libro de los Hechos. Usted va a encontrar que Éfeso fue la cuna de los resguardos. ¿Cuántos saben lo que es un resguardo? Se dio famosa porque esa ciudad había una cantidad de magos y hechiceros y se vendían pequeños documentos con oraciones que aseguraban que podían resguardar de peligro a quienes tuvieran eso. Los efesios son los que inauguraron ese tema de las oraciones. Usted no ha visto gente que tiene en su cartera un pedacito de papel, una cosa rara, con una oracioncita, o un cordón con un papelito envuelto, o en la muñeca, en el cuello. No, es una oración para que a mí se me nivele la cosa, para yo protegerme. Eso viene de la gente de Éfeso, a lo que Pablo le está escribiendo. En el capítulo 19, versos 11 al 17, hubo un incidente con exorcistas ambulantes. Oiga lo que había en Éfeso, exorcista ambulante, así como pasa por aquí un vendutero de plátano, de guineo, un molador de cuchillos. Yo no sé si todavía pasan esas. Antes pasaban de todo eso en las calles. Pero en Éfeso habían exorcistas ambulantes. Sacamos demonios, hacemos invocaciones, todo a buen precio. Oiga, a domicilio. Y esos son, en el capítulo 19, los que se ponen a echar fuera unos demonios en el nombre de Jesucristo que predicaba Pablo. Entre ellos habían los hijos de un tal Esceva. Exorcistas ambulantes en Éfeso. Oiga qué cosa. Último incidente. Pablo en Éfeso tuvo un incidente con un platero llamado Demetrio, que vivía de hacer templecillos de Diana, imagencitas de Diana, la diosa. Y cuando Pablo comenzó a predicar y tuvo esos 2 años predicando en Éfeso, perdió mucho cliente, mucha gente se convirtió y le hizo un lío a Pablo, una revuelta que por poco lo matan por causa de la predicación del evangelio. Le estoy citando todo eso para que ustedes entiendan
en qué contexto y a qué tipo de gente le está hablando. Era un lenguaje que ellos entendían. Por eso la carta a los Efesios es una carta que tiene alto contenido sobre la realidad del mundo espiritual y de la vida, de la condición espiritual en que está la gente. Por eso es tan enfático. Cuando usted conoce estos datos, entiende por qué lo del capítulo 6, versos 10, 12 en adelante, donde habla: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores establecidos. Es decir, le está hablando a una sociedad que consumía constantemente todo lo que se movía alrededor de los cultos, la adoración, todo lo que pasaba en el mundo espiritual. Por eso, lo que Pablo dice en Efesios en torno a la realidad espiritual es con conocimiento de causa, y quizás no entren muchas explicaciones porque los destinatarios de la carta conocían la materia de la que él hablaba. Finalmente él le dice a los hermanos de Éfeso: hay una realidad espiritual en la vida de la gente que no ha conocido a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Esa gente está muerta espiritualmente en sus delitos y pecados. Siguen los deseos de su carne, los pensamientos pecaminosos, son hijos de ira. Y aunque no sepan, están bajo el dominio del diablo, quien patrocina y dirige ese sistema. Para mí eso es impresionante. Los efesios podrían decir: no, son nuestras raíces culturales. Es que somos así. Los efesios quizás se escudaban diciendo que eran sus tradiciones. Los efesios quizás decían que todo eso que pasaba con la diosa Diana y toda esa cultura idolátrica era buena para el turismo. Quizás los efesios decían que la vida no se puede tomar tan en serio, que hay que darse su dosis de libertad. Pero Pablo le está diciendo: ustedes no son conscientes de que son títeres del diablo. Ese es el mensaje fuerte que está diciendo. ¿Y por qué se lo digo? Porque yo vengo de ahí. Yo conozco lo que le estoy diciendo. Es fuerte decirle a una gente que tú estás siendo dirigido por el diablo. Yo no sé a cuántos se lo han dicho, pero a cualquiera que se lo digan: mire, por lo menos se pone guapo. ¿Cómo tú me dices eso? No me amargue la vida. A ti te dirige Satanás. Hay gente que pelean si le dicen eso. Mire, yo soy de Dios. Pero hay una realidad en el mundo espiritual. Hay una realidad en el mundo espiritual. El que vive siendo dominado por los deseos de la carne está bajo el dominio de Satanás. Y eso es fuerte, pero es un llamado a caer o a entender la realidad espiritual, comenzando por lo que habían escuchado o tenían algún tipo de noticia de lo que es el Evangelio de Cristo. Y yo quiero hacer un par de aplicaciones fundamentales sobre todo esto, porque ese es el mensaje que el Señor me ha dado hoy. Hay una realidad espiritual. El que no es de Dios es del diablo. Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y eso hay que explicárselo a la gente con cariño, con amor, pero con claridad. El que no le está sirviendo a Dios está bajo el dominio del diablo. El que no busca de Dios está buscando del diablo. No, pastor, no me diga eso, que yo soy una gente buena. No, el problema es que tú tienes el deseo, la intención, o quisieras que fuera de otra manera, pero la realidad a la luz de la Biblia es que el que no es de Dios es del diablo.
Por eso cuando le escribe a los Corintios, en 1 Corintios 10:20, dice, había un problema con la Santa Cena, habían hecho una chercha de la Santa Cena, y le dice, lo que no es culto a Dios, es culto a los demonios. Los demonios no, los ídolos no tienen ningún poder, pero se convierten en el instrumento perfecto para la obra y manifestación de los demonios. Y ahí es que está el tema. Cuando Dios no está, es territorio del diablo. Cuando Dios no está dominando, Satanás domina y entra de cualquier manera. Y esa es una realidad espiritual que la gente debe entender, que la gente debe conocer y que la iglesia debe enseñarle a la gente. Si no estás con Dios, estás con el diablo. Si no le sirves a Dios, le sirves al diablo. Ay, pastor, pero yo soy una gente buena. Sí, yo lo sé, tú eres buena gente y yo te aprecio. Pero le sirves al diablo. Esa es la triste realidad. Y el mensaje no es simplemente dejarte en la realidad. El mensaje es: reacciona frente a esa realidad espiritual que vives, donde tu vida está dominada por ese sistema de pecado, por formas de pensar o pensamientos que son contrarios a Dios, que lo dirige el diablo. Tienes que reaccionar y no dejar que eso siga de esa manera. Yo sé que hay mucha gente escuchándome que quizás las palabras que le estoy diciendo le están causando preocupación, pero el deseo no es dejarte en la preocupación. Lo que el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón es llamar tu atención para producir una reacción. Una reacción. Y tú, si eres un cristiano frío, lo que el Espíritu Santo quiere es una reacción. Porque no podemos vivir ignorando la realidad del mundo espiritual. Tenemos que reaccionar. Reaccionemos como individuos. Reaccionemos como familia. Reaccionemos como ciudad. Reaccionemos como nación. Somos parte de esa realidad espiritual, lo querramos o no. Somos parte de una realidad espiritual. No me hable de diablo porque a mí me molesta. Eso sí, yo sé que te molesta, pero es la realidad. No me hable de Dios porque me molesta. Sí, pero es la realidad. Tú estás en este mundo, tú ni sabes cómo llegaste aquí. Y el único que sabe y que da la información coherente de todo lo que ha pasado, te dice que antes que te muera te arregle. Que este chance es para que tú des la medida y enderece tu vida conforme al que te creó. Porque si no, Él ha determinado un destino. Un destino a donde vamos a ir, y es más duradero, largo, extenso y como tú quieras llamarlo, que todo lo que tú te puedas imaginar y todo lo que te pueda pasar aquí en la tierra. En la tierra el que vive 100 años está harto de vivir, y en la eternidad 100 años no saben a nada. El mensaje de hoy es reacciona. Reacciona como individuo, reacciona como familia, reacciona como ciudad, reacciona como nación. Somos parte de una realidad espiritual. Satanás es una realidad, que el Señor lo reprenda. Dios es una realidad. No es accidental. Y esto explica con un ejemplo bien conocido, con varios ejemplos bien conocidos, lo que estoy declarando en esta hora. No es accidental lo que está pasando con la violencia intrafamiliar. Toda la violencia intrafamiliar, todas esas muertes. Y usted dice, ¿cómo la gente que se ama se mata? ¿Cómo un hombre que ama a una mujer la mata y después se mata y mata a los hijos? Ayer vi una noticia donde una mujer, creo que fue en México, se lanzó de un puente con el niño atado al pecho, un niño de 2 o 3 años,
y duraron tiempo negociando con ella para que no se lanzara. Ella estaba así tomada del puente y los bomberos y la policía y la familia de ella pidiéndole no te lances del puente. Y ella con el niño de la relación con su esposo amarrado a su cuerpo, el niño gritando mamá no me mate. Y ella diciéndole a la familia y a todos los que están ahí, díganle a él que es por él que me estoy matando, con él y sus hijos, para que le duela. Oiga, usted se sorprende y usted lo ve feo, triste, denigrante eso, pero esa es la obra del diablo. Y entonces no lo queremos ver, no lo queremos entender. Hay una realidad espiritual. ¿Qué es lo que se le mete a una madre para llegar a eso? ¿Qué es lo que se le mete a un padre para acabar con su familia? ¿Quién es que manipula eso? ¿Qué orgullo es ese? ¿Qué deseo de venganza es ese que te lleva a destruir lo que más quiere? Es el diablo. Es el diablo, no le busquen más explicación. No estemos llenándonos la boca de teorías vacías, de médicos nulos que no dan solución a ningún problema. En la obra de Satanás hay una realidad espiritual. Y él es que se mueve en esa dimensión. Los divorcios, las familias están que no pueden estar juntos, las parejas no pueden estar juntos, nada más hacen juntarse para que se meta el diablo. Tienen un hijo, tienen dos, y hay personas con 5, con 6, con 10 matrimonios y con nada funciona. Y eso, hay muchísimas relaciones que hoy no se cuentan, porque se juntan y se desaparecen y se desapartan. Y tú dices, ¿pero qué es lo que le pasa a la gente? ¿Cómo que la gente se enamora? Y en un año, 2, 3, 4, 5 ya no se pueden ver. Se quieren matar unos con otros, creando una inestabilidad emocional en los hijos. Usted ve a los muchachitos que a veces no saben qué hacer. Algunos le dicen papi a todo varón que llega a su casa, papi. Ellos creen que ya los varones se llaman papi. He confundido a los pobres niños, inseguros. Los embarazos en las adolescentes. Usted sabe qué dicen los médicos nulos de hoy. No, hay que darle condones y enseñarle a evitar los embarazos. Pero, y lo que hacen que produce embarazo, ¿por qué tú no atacas el problema? Es la obra del diablo, porque una niña de 12, 13 años que sale embarazada con un embarazo no deseado, lo que va es a practicarse un aborto o a tener un niño teniendo una niña, y todo lo que va a traer es un círculo vicioso de miseria y de subdesarrollo en el seno de la sociedad. Las drogas, mire esa desgracia de las drogas. No hay forma como detener las drogas. No hay forma. Porque todo el mundo tiene un precio. Y controlan por aquí, controlan por allí. Esta semana estaba un ex juez español diciendo, legalicen eso para que no maten. Porque ya se han cansado de dar todas las soluciones, no hay forma. ¿Por qué? Porque le trancan el juego por donde quiera y hasta en submarino mandan la droga. Aquí en el país tenemos un problema terrible. Aquí no hay cómo parar la droga. Pueden poner todos los policías serios y todo, y termina la corrupción arropándolo todo. Y usted dice, ¿pero qué? ¿Y quién es que mueve? ¿Qué cosa es que mueve todo eso en el ser humano? El diablo. Esa es la obra de Satanás. La corrupción. Todo el que llega a una posición de estatal, del gobierno, lo que sea, lo que quiere es robarse todo lo que pase por ahí. Las enfermedades, la delincuencia, el desenfreno moral. Pudiera pasarme horas mencionando cosas. Las obras del diablo. El mismo diablo
obrando en la vida de la gente y la gente no es consciente. Satanás se ha inventado placebos como este. Y yo cuando escucho estas frasecitas, yo siento indignación. Porque yo veo que están tratando de ignorar la realidad espiritual. Muchos de ustedes han escuchado esta frase: con deportes la juventud se aleja de los vicios. ¿Usted no ha oído eso tan lindo? Con deporte, háganle cancha. En los países desarrollados, en todas partes hay cancha. Y es donde se vende el grueso de droga. Entonces, aquí no hay tanta cancha. Y igualmente se vende el grueso de droga. He escuchado otras cosas como esta. Todo lo que pasa con esa juventud que está en la delincuencia es porque la juventud o la familia está en falta de oportunidades. Qué lindo. Falta de oportunidades, ¿verdad? Entonces están admitiendo que si yo no puedo tener el carro bueno que tiene fulano, se justifica que yo robe y que yo haga lo mal hecho para conseguirlo, porque es falta de oportunidades. No puede ser. Todo eso puede tener algo de verdad, pero no es la raíz del problema. Hay una realidad espiritual. Vi en el fin de semana, y creo que lo referí el domingo, entrevistando a un muchachito que la policía lo andaba buscando y la familia temía que la policía, cuando lo encontrara, lo iba a matar. Porque el muchachito era parte de un grupito de delincuentes que mató a un oficial de la policía en una parte de la ciudad de Santo Domingo. Y la familia fue y hizo lo posible por agarrar al muchachito con 20 o 21 años, pero con cara de 14 o 15, y logró entregarlo a la policía. Y cuando lo están entregando a la policía, los periodistas lo entrevistan al niño y le preguntan: muchacho, ¿y qué fue lo que tú hiciste? No, el oficial se puso, dijo una expresión fea ahí, se puso difícil y lo matamos. ¿Pero cómo que fue? ¿Por qué? No, lo matamos, se puso difícil, pero con una cara como que él pisó una cucaracha. No, hermano, una cosa triste. Usted dice, no tiene corazón. No se ruboriza, no se siente mal por lo que hizo. ¿Quién domina esa mente? ¿Quién domina esa mente? Cada persona, cada familia, cada ciudad, cada nación debe reaccionar. Es la obra del diablo aprovechándose de la ignorancia de la gente frente a su realidad espiritual. Hay mucha gente engañándose a sí mismo y eso no es bueno. Y yo estoy aquí con una asignación y es despertar conciencia. No ignoremos la obra del diablo. No ignoremos la obra del diablo. No la ignores. No la ignores, se te mete en tu casa y te envuelve a tu hijo o a tu hija y ahí dentro de tu casa te lo daña. Porque ahora él no tiene que tocar la puerta para entrar. Llega por aquí. Satanás ya no tiene que tocar la puerta para convertir tu hijo o tu hija en un adicto a la pornografía. Entra en tu casa. Y se acuesta temprano, a las 8, a las 9, en tu casa, trancadito. Y el diablo trabajando con él ahí. Es una realidad espiritual. Y yo estoy aquí con la asignación de llamar la atención a los individuos, a las personas. Y el mensaje es claro: reacciona, despierta, espabilate. El diablo está trabajando y necesita que tú
se necesita que tú lo entiendas. Porque si tú no eres consciente de un problema, tú no haces nada en la solución de ese problema. Y yo estoy aquí en el nombre del Señor para decirle a todo el que me escuche, hay una realidad espiritual. La Biblia habla de eso. La Biblia nos advierte eso. Pablo le dijo a los Efesios ya en el capítulo 6, no es contra sangre ni carne que estamos luchando. No es con cara de gente, es con fuerzas espirituales de maldad, con potestades, con principados establecidos en las regiones celestes que están trabajando para arruinarte la vida. Aleluya. Aleluya. Los efesios creían que estaban disfrutando la cultura. Los efesios creían que estaban disfrutando las tradiciones de su nación. Los efesios creían que Demetrio el platero era un personaje simbólico, interesante, folclórico para ellos. Y todo el mundo lo celebraba. Esa figurita no le hacen nada a nadie. Incentivan al turismo. Y estaban invitando al diablo. Y Pablo le dice, ¿qué pasa? Ustedes se están volviendo locos. Y la carta a los Efesios fue en reacción a un grupo de cristianos que se habían perdido en el camino, para que despertaran y reaccionaran. Nosotros tenemos muchas cosas que aún siendo cristianos las estamos incorporando a nuestro estilo de vida, ignorando que Satanás está detrás de todo eso. Nuestro país, como muchos países, son presionados por grupos y organismos internacionales para que le den cabida a cosas que no son de Dios, que ofenden a Dios y que traen esclavitud espiritual a la nación. Por eso nosotros nos levantamos cuando llegan estas fechas y escuchamos promover carnavales, promover todas esas invocaciones. Es folclórico, es simpático, es cultural. Hay unos demonios de gente por ahí que se han dedicado como misioneros del infierno a promover esas cosas y a llevarlas de ciudad en ciudad. El año pasado, creo que fue o antes pasado, vi una publicación en un periódico donde uno de esos demonios de dos patas decía, hay que hacer algo porque en la Romana se ha dañado el proyecto. No puede ser. Y yo quiero decirle al diablo, te conocemos. Te conocemos y aquí estamos de pie diciendo, no procederá, no avanzará en el nombre de Jesús. Y no solamente la Romana, la República Dominicana. Yo estoy buscando compañeros de oración que comiencen a orar pueblo por pueblo, que no suelten a La Vega. Ustedes no ven la combinación entre idolatría y carnaval. El mismo cuadro de Éfeso. El mismo cuadro. Eso va combinado siempre, la misma llave. ¿Por qué? Porque en la idolatría, en el culto idolátrico, Satanás se mueve con libertad. Y todo lo otro lo atrae. Es una realidad espiritual. Es una combinación. Satanás necesita la idolatría para a través de ella tomar control y dominio de todas esas cosas. Hay una realidad espiritual y nosotros como iglesia tenemos que levantarnos en el nombre de Cristo Jesús. Los amigos tienen que entender esto porque en su condición, en su ignorancia, ellos no saben lo que se está moviendo. Ellos no saben lo que se está moviendo alrededor de esto. Y muchos cristianos que viven en una vida cristiana nada más matizada por acciones religiosas, con una mentalidad cerrada a la liturgia de todas las semanas, no entienden la realidad del mundo espiritual.
Continuamente Pablo vivía: no ignoramos las maquinaciones de Satanás, no le den lugar al diablo. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Este mundo está dirigido por el príncipe de la potestad del aire. A cada ciudad, a cada iglesia vivía amonestándole con el mismo tema. Y cuando usted ve todo eso, usted dice: algo descubrió el siervo de Dios por el cual se ocupaba con tanta insistencia de llamar la atención, iglesia por iglesia, lugar tras lugar, sobre estas realidades. Había una urgencia de despertar la conciencia espiritual. Por lo tanto, aquí estoy en el nombre del Señor para llamar la atención a una reacción. No ignore lo que Satanás está haciendo. Por eso el cristiano no se puede descuidar. Por eso el cristiano tiene que tener una vida de oración constante. Por eso el cristiano tiene que buscar de Dios, tiene que aprender de la palabra de Dios. Por eso el cristiano necesita la unción del Espíritu Santo vigente, activa en su vida, porque tiene que enfrentar toda la oposición en el mundo espiritual. Y esto no es para que coja miedo, esto es para que entienda la realidad. No te dejes poner el suero de la muerte, no te dejes poner la inyección letal que te mata a plazo. Levántate en el nombre de Jesús y decir: yo no soy de los que va a flaquear, yo no soy de los que me voy a quedar en el camino. Yo soy de los instrumentos de Dios preparados para este tiempo, para darle la batalla al diablo. Aleluya, aleluya. Despierta, tú que duermes, despierta, reacciona. Satanás es una realidad. Quiere destruir tu familia, quiere destruir tu negocio, quiere destruir a tus hijos, quiere destruir tu familia, quiere destruir todo lo que es bendición de Dios para tu vida. Te lo quiere robar. Es ladrón, es mentiroso. No te dejes poner esos sueros. Falta de oportunidades. Deporte quita la droga. Cubre tu casa con oración. Cubre tus hijos con oración. Reprende al diablo. Declara cadena de oración en tu casa y dile: diablo, te va de mi casa. No te asome ni por la ventana. Aquí va a estar el fuego de Dios ardiendo. Si te asoma, te quema. Si te asoma, te quemas. Oh, basara bacaya. Aquí se va a orar, aquí se va a pelear la guerra espiritual, aquí se va a reprender los demonios. No te vamos a dar chance. En el minuto que te acerques, en ese minuto te enfrentamos en el nombre de Jesús, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Aleluya, aleluya, aleluya. Hay una realidad espiritual, iglesia. Hay una realidad espiritual. No se puede cansar. Tengo que repetirte lo que dice la Biblia. Uno de los valientes de David se le soldó la mano a la espada de tanto pelear y de tanto arrancarle la cabeza al enemigo. Se le soldó la espada en la mano. ¿Sabe qué pasó? Asumió la identidad de guerrero forever and ever. Yo no sé cuántos guerreros hay aquí, pero tú tienes que declararte: yo soy uno de los valientes de David. Y en el nombre de Jesús, para este tiempo, tengo la espada en la mano. No prosperarán los planes del diablo contra lo mío. Oh, oh. Los evangélicos no se pueden rendir. Los cristianos no se pueden rendir. No, 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 no. Dile a Satanás: no me rendiré, no me rendiré. Batallaré hasta el final. Hasta que Cristo venga, estaré batallando. Solamente tengo una meta: victoria se llama. Victoria. Hasta que no consiga la victoria, no descanso. Y después que la consiga, la preservo con la cobertura espiritual.
Voy a batallar en el terreno espiritual por mi matrimonio. Hombres y mujeres que tienen crisis en su matrimonio, libren la batalla en el terreno espiritual. Líbrenla. Líbrenla. Yo me cansé de las terapias humanas. Yo me cansé de los consejos humanos. Yo me cansé de las técnicas de hombres. Eso no arregla nada. Eso no resuelve nada. Eso no cambia el carácter de un hombre o de una mujer que el espíritu de demonio, de división y de contienda lo tenga tomado. Le puedo dar 10,000 consejos, y cuando ese demonio de violencia tiene su mente tomada, no hay forma de rechazarlo. Ahora yo te voy a decir, si tú te levantas con la autoridad que Dios le ha dado a la iglesia, si tú te levantas en el nombre de Cristo Jesús y le dices: diablo, tú te vas de mi vida, tú te vas de mi casa, tú te vas de los míos, tú te vas de esta casa, y no voy a cesar. Si tengo que amanecer de rodillas, amaneceré de rodillas. Si tengo que declarar ayuno hasta que el cielo se abra, yo lo voy a hacer. Oh, Jesus. Reacciona. Reacciona. No es con espada, no es con ejército. Zorobabel, dice Jehová, no es con espada, no es con ejército, es con mi Santo Espíritu. Por eso tú tienes que decirle en esta noche: Espíritu Santo de Dios, rebósame, que voy al siguiente round con la autoridad de Dios. Ahora me levanto. Perdí una batalla, perdí 2 batallas, pero la tercera no la pierdo. ¡Ah! 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 Tu lugar no es derrota. Hay un destino profético para aquellos que le sirven a Dios, y es la victoria. ¡Avanza! No suelte a tu familia, no suelte a tus hijos. Es con Espíritu Santo y fuego. Satanás lo único que respeta es el poder de Dios. No hay otra cosa que le tenga miedo. Si tú estás lleno del Espíritu de Dios, si tú estás lleno del Espíritu Santo, Él te respeta. Si estás vacío, se burla de ti. ¡Oh! 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 ¡Que se levanten los guerreros! ¡Ah! ¡Ah! ¡Y a babasara babacaya! Satanás es poderoso, pero en ti hay uno más poderoso. Por eso esa fue la palabra para el profeta, para el criado del profeta. Más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Hoy el Espíritu Santo me ha mandado a despertar conciencia. A despertar conciencia de la realidad espiritual. No luches con armas mundanas. Hay una realidad espiritual. Como parte de la iglesia tenemos que ser conscientes para cumplir con el ministerio profético de la iglesia en la tierra, al señalar el pecado, al descubrir al diablo y convertirnos en intercesores por nuestro territorio. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Oh, Jesus. Por eso le digo a todos los amigos: quien no tiene un encuentro con Cristo, quien no se arrepiente de su pecado, quien no decide por una vida agradable a Dios, aunque me duela decírselo, es del diablo. Y al final el diablo te va a destruir.
Porque lo único que busca el diablo es compañero de condenación. Tú no estás condenado eternamente y para siempre. Tú tienes oportunidad. No le sigue el juego. Que mire que a mí me gusta estar en la moda. La moda se las inventa el diablo para que tú seas parte de su sistema y terminas arruinándote. El libertinaje sexual que tiene la gente destruida hoy se lo inventó el diablo. ¿Para qué? Para que no haya matrimonio estable, para que la gente viva en adulterio y en fornicación constantemente y culparlos. Después que Satanás te engaña y te lleva a cometer un pecado, después te exhibe y dice: míralo ahí, ese desgraciado lo que tiene que matarse. Y tú dices: pero tú me invitaste. Sí, pero yo soy ladrón, engañador, mentiroso. Entonces te frustra y te quieres acabar con tu vida. Termino con las palabras de 1 de Juan 3:8. Cuando dice: el que practica del pecado, hasta el verso 10. El que practica el pecado, dice, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios. Aleluya. Para esto, amigo, fue que apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En el nombre de Jesús declaro que todo el que me ha escuchado reacciona con estas palabras. Para los que están con una batalla y están cansados, se levanten. Para los que están inconscientes rumbo al matadero, se levanten. Para los que están ignorantes de todo lo que está pasando y han escuchado la palabra hoy, se levanten y digan: me conecto con Dios, salgo de esta ignorancia y busco a Cristo. Espero que lo hagas, es lo mejor que te puede pasar. Que Dios te bendiga.